antes que nada, porque nosotros podemos poner un aparato divino en la boca o hacer el mejor tratamiento de ortodoncia, el que quieras, pero acá hay un tema. Necesitamos saber cuál es la causa de esta mordida abierta, si tiene que ver con una mordida abierta esqueletal o si tiene que ver con un hábito. Entonces, si se tratan de hábitos, nosotros sabemos que tratamiento que hagamos, si el hábito no se elimina, la mordida abierta va a volver. Es como la publicidad. Si la inflamación no se va, el dolor vuelve. Bueno, acá lo mismo. Si el hábito no se va, la mordida abierta vuelve. Entonces, si es externa, si es un dedo, sobre todo ahora en época de coronavirus, evitarlo. Y si es un problema de lengua, que casualmente el Bionator lo que va a buscar ayudar es a la lengua, encontrar la manera también de solucionarlo. Y acá es donde decimos siempre de ver la ortopedia como ortopedia holística y saber que seguramente también necesita un complemento de un fono, ¿sí? Que nos ayude a reeducar a esa lengua. Siempre teniendo en cuenta, como dijimos la otra vez, la mordida constructiva. ¿Por qué? Porque va a ser un aparato que también va a reposicionar nuestra mandíbula. Si nosotros hacemos el aparato en una posición diferente a la mordida constructiva que el odontólogo nos indicó, evidentemente no va a ser el aparato que se esté necesitando en ese momento. Entonces siempre tener en cuenta el plano vertical, el plano sagital y el plano transversal. En el plano vertical, si tenemos sobremordida, en este caso no lo vamos a tener. En el plano sagital, si tenemos una clase 2, si hace falta avanzar un poquito. En el plano transversal, si hace falta alinear la línea media o no. Y acá es donde el otro día, cuando terminamos la clase de CLAM, me llamó mi amigo Alejandro Boscán, que es venezolano, que en este momento está residiendo en Chile, así no se me enoja, y me decía esto justamente, que de hecho la diapo esta es de él. El cambio de postura terapéutico es el aparato de ortopedia funcional, ¿sí? Ahí les dejé el link de él por si lo quieren chusmear, son unos aparatos divinos. El cambio de postura terapéutico vendría a ser el cambio que nos da el odontólogo con la mordida constructiva. Es lo que hace al aparato de ortopedia funcional. Se me fue la pantalla, ahí está. Y acá le agradezco a la doctora Paganini, porque siempre es necesario para mí mostrar que la ortopedia funciona. Siempre me suelen dar una mano, nosotros tenemos el equipo de ortopedia holística del que soy parte, con la doctora Rao y la doctora Blanco, siempre son ellas las que me ofrecen mostrar sus casos. En este caso fue Bettina Paganini, la que le agradezco muchísimo su generosidad, en donde vemos esta niña que tiene esta mordida abierta, en donde fue colocado un Bionator protector, y quiero que miren los resultados porque hay muchos que me dicen, sí, un aparatito, no funciona, un aparatito hace un montón, y miren esta niña cómo ha cambiado notablemente. Pero bueno, no quiero meterme demasiado en temas clínicos, sino quiero ir directamente a la construcción de la aparatología. Acá tenemos el antes y el después. Gabriela. Sí. Fíjate si podés darle un poquito más de volumen desde el teléfono. Vos estás hablando desde el teléfono, ¿no? Sí, cerrame la puerta del Juaco por las dudas. Sí, desde el teléfono. Podés dar un poquito más de volumen desde el teléfono, así ya queda casi perfecto. Dale. Si no, cualquier cosa me avisas y pruebo con auriculares. Bien. Bueno, elementos que constituyen al Bionator: arco labial, arco lingual y acrílico en forma de herradura. Son 2 alambres en este caso, ¿sí? El arco labial va a ser con alambre de 0,9, va a pasar por la mitad de la mordida abierta. La idea es buscar ese lugar justamente para que el niño juegue y la mordida se cierra. Va a tener una bayoneta en la cúspide de los caninos, en la mitad del canino, pasa por la altura de cervical, tanto superior como inferior. La idea es intentar que esta altura de las anzas posteriores no superen el centímetro. ¿Cuál va a ser la idea de este arco
que tiene esta ansa tan grande a nivel de posteriores, que nos separen los carrillos para eliminar las fuerzas y favorecer el crecimiento transversal en esta boca. Y va a entrar a palatino entre canino y premolar. Después tenemos un arco lingual, que va a ser el apoyalengua, que en este caso nos va a servir como expansor, como en el clamp. No, porque vamos a tener acrílico en la herradura, entonces no nos va a servir como expansor, pero sí nos va a ayudar a que la lengua empiece a situarse donde necesitamos que esté situada. ¿Cuál es la extensión de este arco lingual? Desde la línea de las cúspides del primer molar temporario o primer premolar hasta distal del primer molar permanente. Y nuestro acrílico, que siempre va a ser de distal de último molar hasta distal del último molar del otro lado, en este caso, en el bionator protector, en la herradura, tanto superior como inferior. Pero en este caso, a diferencia de los otros bionator, tenemos el bionator básico y el bionator inversor, vamos a tener una preparación en los modelos. ¿Para qué? Para favorecer a que se cierre esta mordida, vamos a dejar un pequeño espacio entre la mucosa y el acrílico. Entonces, de 3 a 3, tanto superior como inferior, vamos a poner una laminita de cera, en este caso de 0,5. Y vamos a pasar a la práctica. Ahí se me ve a mí, pausé la publicación. Perdón, sí, está pausado. Ah, perfecto. Entonces vamos a empezar con los modelos. Acá mi niña me va a colaborar. Denme un segundito, que damos vuelta la pantalla. Ahí está. Acordate el cable por arriba. Buenísimo. Nosotros vamos a recibir los modelos. Entonces, como dijimos la otra vez con CLAMP, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a mirar los modelos que nos dieron, vamos a ver cuál es la mordida habitual, por las dudas, y vamos a mirar la mordida constructiva. Acuérdense que hay veces que hay pequeños errores que con un llamadito y trabajando en equipo podemos resolverlos a tiempo sin necesidad de que el paciente sobre todo pierda mucho tiempo. Entonces, una vez que Gabriela, un segundo. Para los que están preguntando cómo agrandar la pantalla, pueden tocarla directamente si lo están viendo por celular y luego tocar la anterior. Y si no, le hacen un pequeño clic adentro del espacio para que vayan a la otra pantalla. Entonces, una vez que chequeamos todo esto, podemos hacer el montaje en oclusor. Hay quienes trabajan de costado, yo estoy acostumbrada a trabajar así, con articuladores con lateralidad, porque son abiertos en la parte posterior y me ayudan a poder trabajar más cómodamente. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? La preparación de los modelos. Miramos si hay que eliminar alguna burbujita, yo en este caso, como ya preparé los otros, ya lo hice. Entonces nos vamos a encargar de la parte de la separación que vamos a tener que hacer. Vamos a cortar, esta es una cera de 0,5, finita, calentamos un poquito y de canino a canino vamos a ubicarla. Como es muy finita, apenas calientan y ya se pega. Nos fijamos en los modelos, si hubiera algo más que hacerle una pequeña separación, si vemos, por ahora, vemos todo normal. Entonces, una vez que ya preparamos nuestros modelos, vamos a empezar con la construcción del arco lingual, de la apoyalengua, o también le decimos cafén, que en este caso es el arco lingual. Vamos a cortar
con 7 centímetros les alcanza. Si están empezando, siempre digo lo mismo, corten un poquito más, así no se lastiman los dedos. Vamos a sostener. Yo siempre lo que hago es enderezar el alambre, porque me parece que es la única forma de trabajarlo correctamente. Entonces, vamos a empezar. Yo lo que hago siempre es, todo lo que puedo hacer con los dedos, lo hago con los dedos. Acá me reta Ale Boscal y me dice, te voy a regalar un conformador de arco. No sé si lo voy a usar, estoy acostumbrada a trabajar así. Entonces, todo lo que puedo con los dedos. Sostengo con la mano izquierda y no voy a tocar el medio, porque se acuerdan que vamos a buscar que sea lo más ancho posible. Entonces, el medio no, toco al costadito, con la parte más ancha de la media caña, como para no dejar ninguna marca en el alambre. Y primero lo que voy a buscar es que tenga forma de U. ¿Sí? Y en el caso del clamp, el estabilizador del clamp, dijimos que iba a llegar hasta mesial de 6. En este caso dijimos que iba a llegar hasta distal de 6. Entonces lo vamos a apoyar un poquito más atrás. Yo tomo la medida en el surco vestibular y me voy a marcar mesial de 4. Y siempre voy a buscar, venite un poquito más acá, algo donde apoyar y poder tomar la medida de ambos lados iguales. Y ahora sí, redondito, no veo nada más, puedo subir un poquito. Perdón, la tengo a mi hija ayudándome, una vez más. Voy a abrir intentando ir hacia afuera, ¿sí? Para acercarme a lo que va a ser el acrílico posteriormente. Entonces subo, medio decoté. Lo mismo del otro lado. Y ahora sí, voy a cerrar un poquitito más nuestro arco labial. Y ahí es donde entra. ¿Sí? Esto es un poco la idea. En este caso tenemos solamente 2 alambres, entonces no es necesario pensar tanto en los espacios para que entren todos los... Entonces uso la parte posterior de la yang. Para mí la yang es mi mano derecha. Y vamos a medir nuevamente si nos quedó correcta la escalita de retención. Voy a abrir un poco más para acercar un poco más al paladar para que el acrílico no nos quede muy grueso. Y un poquito más esta colita. Y le vamos a hacer la cola de retención que más les guste. ¿Sí? Si quieren viborita, si quieren lo que les guste a ustedes. Lo que sí, yo siempre intento de que las colas de retención no lleguen mucho más allá de mitad de 5, para que no se nos crucen. Yo ya tomo por norma mitad de 5. Con un poquito de cera utility, me voy a ayudar. Gabriela. Sí. Nos pregunta Cristian si el arco lingual no se llama coffin en Bionator o lo llamás igual en Clamp. No, Coffen es solamente en Bimbler, que en realidad lo llamamos a todos Coffen, la realidad es esa. Pero bueno, para hablar correctamente hago la aclaración. Pero sí, si le decimos Coffen todos entendemos que estamos hablando de lo mismo. Perfecto. Entonces con la Zero Utility lo que me permite es jugar un poquito para ver la altura, de que no toque para nada el paladar, de poder centrarlo en la línea media, en el rafe medio. Acomodamos, que no toque, porque la idea también es que nos permita el pase del acrílico por debajo del alambre. Y una vez que lo tenemos, vamos a pegarlo.
O sea, no me quedo conforme con la cera utility, ¿sí? Después sello bien con cera rosa, bien caliente, para evitar que se nos mueva cuando estamos haciendo el acrílico. Y yo acá aprovecho, cuando después hagamos los recortes, yo sé que el acrílico va a llegar hasta la mitad del puente del cofé. El puente del cofé, o de la apoyalengua, es ese. Entonces me conviene cubrirlo de cera para que cuando estoy haciendo el corte, no toque para nada el alambre. Eso como pequeño tip. Yo me acerco con el disco, pero sé que no necesito tocar el alambre. ¿Eso por qué? Porque ya lo cubrí con cera antes. Entonces el acrílico, si llegó a quedarse ahí, sale más fácilmente. Y vamos a pasar a nuestro arco labial. Habíamos dicho que tenía que pasar por... Gaby, Sí. te pregunta Natalia si el arco debe llegar hasta mesial del 6 como la EC. Si el arco llega... Hasta mesial del 6 como la EC. En la cúspide mesial del 6. Hasta la cúspide mesio-vestibular del 6. Eso es lo que está preguntando. Entonces, sí, llega hasta ahí. Yo lo que hago es esto. Como nosotros tenemos que pasar nuestro arco por la mitad de la mordida abierta, para que no nos quede, normalmente si lo hacemos al aire, o por lo menos a mí lo que me pasa, es que se me queda por detrás, ¿sí? De los superiores. Entonces, esto siempre tiene que quedar por delante. A ver si podemos ponerlo acá. Ven que queda por delante. La idea es, para que esto sea así, me ayuda muchísimo poner una hojita de cera que me vaya sosteniendo a medida que yo estoy construyendo, ¿sí? Entonces, pongo una cera. Fíjense que en el inferior le puse doble. Y justo por la mitad de la mordida abierta es donde se juntan. Así me ayuda mucho a la hora de construir. Y vamos a cortar alambre de 9, dijimos. En este caso, vamos a cortar unos 22, 25 centímetros. Ojalá que sobre y no que falte. Y yo este arco lo voy construyendo de los dos lados al mismo tiempo. Estiro. Y empiezo a dar forma. Dedo índice abajo, dedo medio y pulgar arriba. Empiezo a contornear. Mirá, Ale, tomame el tiempo. Lo peleo. Hasta que busqué el conformador de arco y todo. No, mentira, pobre. Me va a matar. Entonces, fíjense que si yo lo apoyo ahí, yo ya sé que ese es mi medio. Si quieren, se marcan el medio, como para estar seguros de que no se les está corriendo. ¿Qué dijimos? ¿Dónde hacía la bayoneta? Mitad de canina. Espérenme que la cera me quedó un poquito larga. Vamos a cortar la cera. Gaby, María nos pregunta si no provoca arcadas el arco al estar tan atrás. Está indicado de esa forma. A mí me gusta hacerlo un poquito más corto. Yo suelo hacerlo un chiquitín más corto, porque me da la misma sensación, pero bueno, habría que preguntarlo en la clínica a ver qué opinan. El libro dice eso, hasta distal de 6. Bien. Y Mariana pregunta si le pones una lámina de cera para que no toque el alambre. En realidad para separar el alambre, porque como va a pasar por la mitad de la mordida abierta, si no siempre el alambre me queda por detrás. Más que nada es ayuda mía. Entonces, tenemos acá, volvemos a ubicar nuestro medio
y vamos a buscar la cúspide del canino de un lado, la cúspide del canino del otro. Vamos a bajar a 45 grados de un lado y del otro. Y acá es donde me encanta usar la Yang porque ya para mí tiene las medidas para todo. Yo ya sé que con el 3 llego a cervical de los inferiores. Entonces lo hago de los dos lados de la misma forma y corro menos riesgos de que el aparato no me quede de la misma forma de un lado que del otro. Vamos para acá. De este lado me fui un poquito, aprovecho y abro. ¿Sí? Entonces, nos está pasando por línea de cuellos. Separo un chiquitito. Acuérdense que este arco tiene que quedar separadito, porque la idea es que no separe los carrillos. Vamos a marcar la cúspide mesial del 6 de un lado, chequeando siempre que nuestro medio esté correcto, pero fíjense que si yo no tuviera este apoyo, estaría lidiando con dónde está el alambre, si está bien ubicado, si no está bien ubicado, y de esa forma es como más fácil. Entonces, dijimos que entonces el anza posterior tenía que ser bien amplia, que en lo posible no superara el centímetro, perdón, de altura, que fuera de cervical inferior hasta cervical superior. Siempre arranco con el barril 3 de la Yang. Y después me ayudo en la parte posterior de la media caña, si lo quiero hacer redondeado. Y los dejo paralelos, ¿sí? Uno del otro tienen que ser paralelos. Vamos del otro lado. La parte más posterior porque es la que seguramente nos deje menos marca. Si yo trabajo con la parte más chiquita, ven que enseguida marca el alambre. Entonces con la parte más posterior, para que el alambre no quede para nada marcado, y si termino con la parte posterior del 3. Me fijo que quede abierto, ¿sí? Paralelo, uno con el otro, y en horizontal lo mismo. Entonces vamos a ubicarlo en nuestro modelo. Vamos a cerrar un poquito más. Buenísimo. Y ahora viene la parte más complicada, que es la del pase a palatino. Yo he buscado varias formas para complicarme un poco menos. La que me parece más práctica es tomar las dos medidas. Yo voy a entrar entre canino y premolar, o molar temporario. Baja y entra, y baja y entra. Son dos movimientos, no es que entra directamente a palatino, no, primero baja y después entra. Entonces, tomo esta medida, que si quieren la pueden trasladar con un alambre, o si no, si ustedes quisieran, toman la medida así y lo trasladan hasta acá. Yo ya hago las dos marcas. Entonces, ¿por qué hago las dos marcas? Si yo primero
hago el movimiento hacia abajo, es muy probable que después me cueste mucho entrar, o que termine deformando el arco para poder hacerlo entrar. Entonces primero hago la entrada palatino, que va a ser la segunda marca, la que está más cerca del sector anterior, y con la marca que está más hacia posterior, la voy a doblar. ¿Sí? Siempre hacemos los movimientos al revés. En este caso, me resulta mucho más cómodo hacerlo de esta forma. Entonces ahí tenemos nuestro ingreso de palatino. Vamos del otro lado. Gabriela. Sí. Gabriela, ¿me escuchás? Mariana Sí. nos pregunta si el alambre pasa por el cuello de los posteriores superiores. Sí, tanto superior como posterior. Y te manda saludos desde Posadas. Hay muchas gracias. No conozco Posadas. Voy a cerrar un chiquitín más acá. Vamos a entrar otra vez. Entonces, vamos a volver a hacer lo mismo. Con mucho cuidado de ver que esté todo en su lugar. Entonces, me marco entre 3 y 4 y me voy a marcar la altura que necesito para entrar. Entonces, primero, la que está más hacia anterior es la que entra a palatino. La que está más hacia posterior es la que baja. ¿Sí? Esta sería entonces nuestro arquito. Y ahora lo que nos falta hacer es hacer las colitas de retención. Puede que no todos lo hagan de la misma forma que yo, ¿no? Yo fui buscando cuál era la forma que me resultara más fácil, porque la verdad que llegaba a ese punto y no, se me complicaba. Hacemos colita de retención, intentando que no supere mitad de 5. Vamos a pegar, espera que lo corto. Gabriela. Sí. Brenda nos pregunta qué separación debe haber entre molares y alambre para separar los carrillos. 3 milímetros. Pero nosotros lo podemos dejar ahí y después lo terminamos de separar. Fíjense que lo importante es el pase, sobre todo. Después, una vez que tenemos el acrílico, lo terminamos de separar un poquito más. Entonces, vamos a pegar este arco. Y le aviso a Natalia López que nos está levantando, dame un segundo, le aviso a Natalia López que nos está levantando la mano, que toda duda o pregunta la puede hacer por el chat o por preguntas y respuestas. Perdóname. Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta mientras? Sí, pregunta María si el arco lingual, ¿de qué diámetro de alambre era? De 1,2, perdón, no dije. También vi en algunos libros 1.2. hacer con alambre de 1, porque en este caso no es expansor. Yo lo que hago para pegar nuestro arquito vestibular es ayudarme con unas ceritas. El arco está totalmente pasivo, pero como está separado, si no le pongo ceras, me es difícil encontrar la posición. Y una vez que le encontré la posición, recién ahí voy a pegarlo. Decime vos cualquier cosa, ¿eh? Se va a caer.
Hay una más. Diana te pregunta, ¿cómo tomás la medida para entrar al arco por Palatino? Si la puedes repetir. Ahora la muestro. Espérenme que pego esto. Mientras más transparente esté la cera, seguramente mejor esté pegando. Siempre de las anzas posteriores es que nos vamos a agarrar. Y ahora te muestro lo de la altura. Nosotros tenemos este formato. Entonces, sabemos que el camino del alambre va a ser cuello del diente, bajo y entro a palatino. Entonces, marco primero la línea de bajada y después me marco, el alambre va a seguir derecho, ¿sí? Después me marco esta distancia, que si no la sé, la puedo medir y trasladarla, para que me sea más fácil. Entonces, primero hago el doblez hacia adentro y después hago un doblez hacia abajo. Y así, al menos a mí me resulta mucho más sencillo. Y una vez que lo tengo, empezamos con el acrílico. Hoy tengo acrílico turquesa. Es divino el turquesa. Preparo acrílico para 2 placas y media, más o menos. Esto no se me puede ir lejos. Ajá, hacemos un favor, Mimi. Separador. Ahí estoy, Doy vuelta un cachito. Decime, Gus, mientras, si hay alguna pregunta. Hasta ahora estamos respondiendo todo. Dame un segundito que chequeo. Mientras tanto, explico lo que vamos a hacer. Bueno, Diana te agradece que lo repetiste. Y Raquel te pregunta cómo calculás el acrílico. ¿Cómo calculo el acrílico? Horas me parece. Perdón. Bien. Tendría que medirlo algún día para poder responder, porque la verdad que sí, el otro día escuché a Santiago Lucarelli, que si está por ahí le mandamos un besito, que él decía que para las placas usa 50 mililitros, así que calculale más o menos unos 150. Pero, insisto, no lo medí yo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros tenemos que hacer... Dos cortitas de seguir. Así ya, Sí. Seguimos con esto. Leandro pregunta si el acrílico es auto. Sí. Y Acrílico Manuel pregunta, hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué acrílico usas? ¿Qué acrílico uso? Dentauro. La pregunta la hizo Manuel y la hiciste vos. No, te juro que la hizo Manuel. Igual la pueden ver todos. La hizo Manuel. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy preparando a saturación. Tengo primero el monómero. Esa, se va a caer. Le agrego a saturación el polvo. Así mientras les cuento. Vamos a hacer... Ojo que sigue filmando. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El que necesita hacerlo por separado puede cargar primero la superior y después la inferior. Y por último, hacer las caras oclusales. El que no, el que se anima, puede hacer en 2 partes, caras oclusales, por un superior por un lado, y el inferior en herradura con caras oclusales, para hacer más rápido. O el que se anima, que es un poco más rápido, puede hacer las 3 cosas juntas. El acrílico te da tiempo, ¿sí? Ahí nosotros preparamos a saturación, ¿sí? Yo trato de no tocar demasiado el acrílico. El acrílico es medio gata flora. No le gusta que lo anden toqueteando demasiado. Así que una vez que integro, ya lo dejo ahí. Espérenme que cambiamos la cámara, así pasamos a la práctica.
yo lo tengo por separado, y me voy a poner un poquito de acrílico. Para poder trabajar mejor. Bueno, ahí te están preguntando de vuelta qué acrílico usás, pero fuera de eso también preguntan con qué le das color al monómero. El monómero de Dentaurum ya viene colorido, o sea, podés comprar acrílicos coloridos. Dentaurum tiene, este es el turquesa, por ejemplo, acá hay verde, acá hay, este es el naranja neón, el amarillo neón, azul, hay una diferencia. El turquesa es precioso, por eso elegí el turquesa. Y yo los uso bajados con un 50% de cristal, y la verdad que siguen siendo colores fuertes, lindos. Vamos a ver qué onda esto. Todavía le falta un chiquitito, pero aprovecho para pasar por debajo de los alambres. Cuando todavía le falta un poquito, aprovecho para los alambres. ¿Me ibas a hablar, Hugo? Sí, Leandro pregunta si colocás separador. Sí, la mandé a mi hija, le dije urgente porque casi me mando un moco, pero no, me acordé y mi hija fue y se lo puso. La idea es, yo trato de hidratar los modelos 10 minutos y recién ahí empiezo a trabajarlos. Entonces, hidrato los modelos 10 minutos y después le pongo separador rosa y ahora sí me pongo con esto. Cuando el acrílico corta, ya lo puedo utilizar. Karina te pregunta si el acrílico es de fotocurado, ella la respondo yo que la sé, no, es de autocurado. Es de auto. Voy a tener que preparar más acrílico, me parece. ¿Sí? Dame un segundo. ¿Vieron cuando la cancherías en el vivo y decís, no sé las medidas? Bueno, te puede pasar que te quedes corto. Voy a preparar rápidamente un poquito más. No sé qué pasó. Bueno, cuando te pones nervioso, cosas que pueden suceder. Hoy que me prendió la lamparita, no me sale, ¿cómo se llama? El mechero. El mechero. ¿Cómo sudaste el otro día con el mechero? No, era ya demasiado. Bueno, sí, yo trabajo con los dedos porque nada, tienen la medida para mí. No lo aconsejo, o sea, el que todavía no probó nunca, no pruebe, porque es un camino de ida. Yo con el dedo ya le doy el espesor que tiene que tener, ¿sí? Va a ser una herradura inferior. Y en el superior lo mismo. Como me quedé corta con el acrílico, va a demorar un poquito más. Ahora vamos a agregarle otro poco. Acá está superando. Hay Bionator que puede llevar acrílico en el sector incisal. En este caso, eso sucede cuando están alineados, ¿sí? Cuando están completamente alineados los maxilares. En este caso no es así, entonces no voy a tocar incisal. Analía pregunta, ¿qué le pusiste en la parte anterior de los modelos? Algo de color verde. Cera. Sí. Cera. Y ojo con esta cera, eso sí. Por eso elegí un color celeste o verdoso, porque esta cera tiñe muchísimo el acrílico, así que si usan transparente tengan en cuenta eso, de si no lo hacen con esta cera, de ponerle la cera rosa. El tema es que la cera rosa es bastante más gruesa, ¿sí? Esta es de la mitad, esta mide más o menos 1 milímetro, esta mide la mitad, 5. Entonces lo que les conviene hacer es, si van a usar la rosa, flamearla un poquito y rebajarla otro poco. Así, ahora sí. Magdalena pregunta
¿A qué te referís cuando decís cuando el acrílico corta se usa? Cuando yo agarro el acrílico y se corta, ahí hace filamento. Pero como se me va a pasar el anterior, chicos, yo les estoy mostrando de todas las macanas que no tienen que hacer cuando están trabajando. Hoy es el día de las macanas. Para ver cómo se trabaja bien, vayan al video de Cam. Bueno, nada, cosas que Hacemos pueden un curso suceder. con alguien que sepa. Por favor, llamen a Manu. Se debe estar riendo de mí en este momento, Manu. Obviamente. Manuel Fossati Javier Mochi. pregunta si lo colocás en la presurizadora. Todavía no, me Sí, parece. todavía no, dame un ratito, ya vamos. Y Vanessa nos pregunta por qué pones acrílico en el inferior, qué función cumple. Es un aparato monobloc, en realidad, es un activador. Los activadores suelen ser superiores e inferiores. Yo te voy cortando, pero no me quiero quedar, que nadie se quede con ninguna pregunta sin responder. No, aprovechemos. Así, mientras tanto, Manuel se debe estar matando de risa. Dice que Pero te bueno, va a cortar acaba de poner que te va a cortar el dedo. me imaginé también. Bueno, dejo todo prolijito, lo más prolijito posible. Intento no superar línea de cúspides vestibulares, más que nada para evitar después tener que recortar demasiado. Está el de molar. Un poquito más de acrílico acá. Y ahora sí, lo vamos a cerrar. Y acá, igual que hicimos en Clam, todo lo que sobra aprovecho para sacarlo. Lo puedo recortar después, pero aprovecho que me da tiempo y lo saco. Si faltara acrílico, agregamos. Acá intentamos unirlo y si no, trabajamos por goteo. Agrego acrílico y le agrego sal y pimienta. Más que nada la unión, ¿saben qué? Que no se note que son dos placas por separado. Eso. Algo que me di cuenta después que en Clam no lo aclaré. La idea es que quede cóncavo esto, ¿sí? Para darle más espacio a la lengua. Pero la idea es que no se note un surco entre medio de superior e inferior. Entonces le agrego un poquitito. ¿Te puedo preguntar? Sí. Mariana pregunta si cuando lo pones en la presurizadora, ¿lo pones junto con el oclusor o lo emuflas? Lo pongo en todo junto. A ver, o sea, normalmente en el laboratorio trabajamos todos los activadores en cera. Entonces ahí sí lo muflo. Pero bueno, acá para hacer una demo era demasiado hacerlo en cera. Aparte tampoco tengo mechero de gas acá. Entonces acá sí o sí no me queda otra que trabajarlo así. Entonces, una vez que completé toda la herradura, soplo para que se evapore un poquito el monómero. Una vez que completé la herradura, ahí sí pasamos directamente que mi niña lo va a llevar a la olla. Y yo les sigo hablando por acá. Tengo tu olla. En pocos días, ya que hablaste de la olla. Mirta pregunta qué espesor tiene el incisal de molares.
De molares, las N triturantes. incisal de molares. No N entiendo incisal. Yo te dije y en realidad es qué espesor tiene N incisal de molares. La altura la va a otorgar la mordida constructiva siempre. Así que en función a la altura que nos hayan dado en esa mordida constructiva, es que vamos a trabajarlo. ¿Hay alguna otra pregunta? Porque si no... Hay 3 o 4 más. Si querés las hacemos después o como quieras vos. No, aprovechemos. Ahora, dale. Diana pregunta, ¿puede ser que en superior solo llegue hasta distal de canino y en el inferior haga la herradura? El superior a distal de caninos, no. Eso es... Agrega o estoy confundida de aparato. El bionator básico y el bionator inversor tiene la parte superior más chiquita, pero estos no. Yo lo que hice hoy, a diferencia del otro día, tengo el motor que me viene fallando y de paso aprovecho, viste que el otro día me falló, no andaba, bueno, Natalia, una alumna mía, con Germán, me ayudaron a solucionar ese problema. Así que pudimos hacerlo andar. El tema es que anda, mírame y no me toques. Y no me toques. Así que lo que hice fue grabar la parte del raspado para de paso hacerlo un poquito más rápido y mientras que charlamos se lo voy mostrando, ¿sí? Bien. Leandro pregunta ¿qué tiempo queda en la olla y cuántos bars de presión? ¿Qué tiempo? Yo le estoy dando 15 minutos y 3 kilos de presión. Fíjense que ahí estoy en el video, se ve el video, ¿no, Gus? Sí, ahora Estoy delimitando con un disco Dorico. Fíjense que es diamantado a un lado, entonces aprovecho más que nada eso. para los que no lo podían hacer. Tienen que tocar, hacer doble clic y entra el video. Si no, ahí lo pongo otra vez. Por las dudas, por si no lo llegaron a ver, ahí lo puse otra vez. Con el disco lo que estoy haciendo es delimitar cuáles van a ser los límites de este acrílico. Entonces, me ayuda muchísimo. Ojo con los dedos, ¿sí? Por las dudas, aclaro. Como es diamantado a un lado, entonces me ayuda a hacer toda esa delimitación. Y como les decía antes, fíjense cerca del estabilizador, yo paso cerca el disco, pero no llego a tocar el alambre. Si toca el alambre, ven que ahí lo saqué con los dedos. Si toca el alambre, es muy probable que ese alambre se termine fracturando. Entonces, por eso es que yo agregaba un poquitito más de cera cuando estábamos haciendo la preparación. Ahí delimitamos también las caras oclusales, que van a llegar a la mitad de la cara oclusal. Decime, Gus, si tenés algo más. Sí, 2 o 3 cositas más. Acá Alejandro, que parece defensor de pobres ausentes, dice que la olla y que me recuerda a mí que en público me comprometí a regalarte el cortalambre. Yo no me acuerdo de nada de eso, así que no, si no está grabado, yo no me 12 hago de cargo. mayo. 12 de mayo es mi cumpleaños, Gus. No me hago cargo para nada. Mariana pregunta si algún día nos podrás mostrar cómo se muflan, seguramente para otra charla. María, si el muflado es solo para que quede más prolijo o tiene otra ventaja. Todo depende de cómo trabajes. A ver, si trabaja uno solo, la verdad es que no conviene muflarlo, pero si tenés los trabajos sectorizados, y conviene, porque la persona que hace yeso normalmente te hace la mufla, y nada, sí, se hace mucho más rápido, es mucho más fácil la colocación de los alambres, todo es mucho más sencillo. Y queda bien delimitadito, y nada, eso. A mí me gusta más cómo queda el resultado final poniéndole mufla. Pero bueno, también dependés de eso, necesitas a alguien que te haga la mufla. Hacerlo todo uno, la verdad que perdés muchísimo más tiempo. Mariano pregunta, en el caso que se rompa el alambre del arco, ¿cómo haces para realizar la reparación del aparato? Tenés que abrirlo. Tratar de abrirlo lo más chiquito que se pueda, pero tenés que abrirlo sí o sí. Y Fernando, si es un disco dentado para corte de acrílico. No, yo no uso el dentado, yo uso este. Ven que no es dentado, pero viene diamantado de un solo lado.
disco de Orico. ¿Hay algo más? Bueno, ahí lo que vieron entonces en el video es el pasaje de fresas, está pasado rapidito, pero bueno, ya les va a quedar, ustedes después los van a subir al canal de YouTube, ¿verdad? Así es, señora. Van a ver cómo le paso entonces todo el disco para cortar, un fresón para darle el espesor que se necesita en todo, y después le paso goma verde, goma gris y esta goma beige que empieza a levantar un poco de brillo, y por último paso a la etapa del pulido. Con piedra pómez, arranco con badana y sigo con cepillo. ¿Tenemos algo más, Gus? Sí, hay algunas más. Brenda nos pregunta si la cera que pones en anteriores es para el paso de saliva o para permitir el cierre de la mordida. Para permitir el cierre de la mordida. Favorece mucho que también pase aire por ahí y para el cierre. Ahí pasamos al cepillo con pómez, en la parte interna, sobre todo. Lo lavamos, alto brillo, y le damos brillo a todo el aparato. Decime, Gus. Brenda pregunta si dice que vi en algún libro que hacen orificios en la zona anterior, si eso es posible. No vi yo, pero si te piden. Y ahí en ese último paso, esa partecita es muy, muy, muy difícil de llegar. Se llega con el cepillo, pero si les cuesta mucho, a veces sirve pasar con algún disquito y una emulsión para dar brillo, ayuda muchísimo. ¿Me traes emulsión que está afuera? Y flasquito blanco de foto. Le pasan con cepillito, un poquito en esa zona anterior, o en el clan. Lo que me pasa mucho es que el clan es abierto en la parte anterior, que en esta zona de la entrada de los alambres, ahí cuesta mucho llegar. Ahí también aprovecho y le paso con el chiquitito. Decime si tenés algo más. Está la Sí, emulsión. tengo varias más. Pablo pregunta, cuando te faltó acrílico y preparaste otra vez, ¿te queda el mismo tono o varía? Sí, no, queda el mismo tono. Queda el mismo tono. No sé qué pasa con otro tipo de acrílicos. Normalmente si trabajas con acrílicos buenos, no digo solamente por el Dentauro, digo cuando trabajas con acrílicos de calidad, no suele notarse esa unión. De hecho, fíjate que yo trabajo, en este caso hoy trabajé con 3 tiempos distintos de acrílico. Hice la primera preparación que me quedé corta, la segunda para terminar de completar, y la tercera en sal y pimienta. Entonces son 3 tiempos de acrílico diferentes, se la recontrabanca, no se nota la unión, no nada. Queda muy bien. Ven que acá yo todas las uniones las hago con sal y pimienta, más que nada porque si no tengo que raspar y volver a agregar después. Te ahorras un poco de tiempo, así de esta forma. Y no se nota la unión para nada. Guillermo pregunta si podés mostrar la olla y cómo funciona. No, acá no tengo, en realidad acá no tengo la olla de Dentaurum, acá tengo una manual. En el laboratorio sí está la olla, tenemos la de Dentaurum. Vos, bueno, capaz que tenés alguna foto por ahí, Gus. Sí, no la tengo a mano, pero... Ah, ok. No, yo tampoco la tengo. Vos me habías mandado una foto. Pero sí, que quiera me no la tengo a mano. Por Lo que y yo tiene se de la paso. bueno esta olla es que te entran 2 oclusores seguro, 3 capaz. Entonces, sí, podés trabajar varias cosas al mismo tiempo y no tenés que esperar el tiempo de la olla para sacarlo y todo. Vas agregando, vas sumando. Por eso me gusta eso. Celeste pregunta si se puede cargar todo, esperar que fragüe y por último hacer solo el oclusal para unir. Sí. Hay muchos que hacen eso. Siempre hablamos con algunos alumnos que tienen las ollitas manuales, que lo que hacen es preparan todo, preparan el superior, lo meten en la olla o preparan los dos juntos, pero los ponen por separado dentro de la ollita, y lo único que le queda sin presurizar de última, porque